Comenzando con el tema 3, conceptos básicos para entender Dynamo, vamos a hablar sobre cuál es su funcionamiento básico. Para empezar, recordemos que Dynamo es un sandbox de programación visual que es diseñado por Ian Cook en el 2011. Este nos permite generar scripts de programación visual mediante código interno que está alojado en cuadros, y esos cuadros nosotros los vamos a llamar nodo. A su vez, se van a conectar con cables. El significado de Sandbox se describe como una interfaz de pruebas para realizar, ejecutar y probar código. En nuestro caso se llamarán scripts hecho con Dynamo. Ahora bien, si nos vamos a esas cajas de las que estábamos hablando, vamos a tener una imagen como la que podemos visualizar en la parte principal. En el número 1 se encuentra el nombre de la convención en la cual el nodo está escrito. Por lo general va a funcionar como categoría y después como nombre. En este caso, como ejemplo, podríamos conducir que la categoría es punto y después su nombre es por coordenadas. Después, como podemos ver, en el número 2 se refiere a todo el nodo en principal, lo que indica que es el cuerpo del mismo. Y si le damos clic derecho, van a presentar opciones de nivel, que este es un tema más avanzado que no cubriremos en este módulo. En el número 3 se encuentran los puertos tanto de entrada como de salida. Como lo habíamos dicho, dentro de este nodo existe un código interno que no nos interesa mucho saber cómo funciona. Sin embargo, lo que nos debe de importar es la información que necesita de entrada y toda esa información que va a dar como salida. En este ejemplo podemos ver que tenemos 3 entradas, en este caso X, Y y Z. Entradas que nos va a indicar qué tipo de información requiere para meter. En este caso son entradas de texto o entradas de número o de cualquier otro tipo de información. Como es un punto por coordenada, podríamos inferir que debido a ese nombre, las coordenadas lo más seguro es que vayan a ser por medio de números o por medio de otro tipo de información. Y después su salida va a ser el resultado de integrar esas coordenadas en un punto. Luego, por otro lado, tenemos el número 4, que es el icono de lacing. Eso significa que podemos modificar en la forma en cómo la información va a estar utilizándose. Va a haber ocasiones en que tengamos diferente cantidad de entrada, de forma que existirán múltiples salidas. Tenemos la opción corta, la opción larga, la forma de punto cruz. Y este también es un tema avanzado que no será abordado en este módulo, pero es importante que tengas un poco de conciencia. Por lo general, sirve cuando tenemos diferentes entradas, y estas entradas a su vez son diferentes en cuanto a la cantidad. Un ejemplo es que si tuviéramos 5 elementos en una entrada y después en otra entrada del mismo nodo tuviéramos 10 elementos, la forma de salida más corta únicamente contemplaría 5 salidas, y esto es porque toma el input más corto. Por ejemplo, para la versión larga estaría tomando el valor más largo y el punto cruz estaría haciendo una multiplicación para obtener n elementos. Dentro del número 5, como podemos ver, si le damos con clic derecho dentro de la portada de entrada, vamos a ver que en ocasiones existen valores que ya están por defecto dentro de los nodos. Esto significa que ya hay un valor previo ingresado, el cual puede ser sobrescrito cuando se ingresa una entrada con un valor diferente. Si vemos en la parte de abajo en la misma descripción, tenemos otro punto número 1, en el cual se encuentra la entrada. Y a su vez, si dejamos nuestro puntero sin darle clic, nos va a dar información descriptiva básica. En este caso, nos está diciendo que requerimos una entrada de valor doble y que existe un valor de defecto que es 0. Para este caso en particular, vamos a abrir y comprobar que sea cierto. Para este módulo se utilizará la versión de Revit 2020, aunque ustedes pueden utilizar una versión inferior. Lo importante es que utilicemos Dynamo 2X. Recordemos que si no tenemos una versión de Revit 2020, por lo general no va a estar cargado Dynamo 2X, por lo que nos tendríamos que ir a la pestaña de Dynamo Builds y tendríamos que descargar
alguno de estas opciones. En este caso, Dynamo 2.03 o Dynamo 2.02. Si ya cuentas con la versión 2X, no es necesario este procedimiento. Una vez abierto Revit 2020, vamos a decirle que nos abra un archivo nuevo que viene por defecto. En mi caso en particular, voy a abrir la plantilla de construcción de Defaultmetric. Para versiones 2018 a 2020, nos vamos a ir a la pestaña de gestionar. Dentro del apartado de programación visual, vamos a encontrar Dynamo. Vamos a darle un clic izquierdo y una vez abierto, vamos a abrir un archivo nuevo. Si nos vamos al lado izquierdo, tenemos nuestras librerías que podemos utilizar. Para esta opción en particular, nos vamos a ir al apartado de geometría con clic izquierdo, luego nos vamos a ir a punto. Y nuevamente al apartado de punto. Vamos a darle clic donde dice By Coordinate. Ahora bien, para poder corroborar que lo que habíamos dicho anterior es correcto, podemos irnos a la parte de arriba y si dejamos el puntero en esa zona, nos va a aparecer una descripción básica que indica que es un punto con 3 coordenadas cartesianas. Este punto se compone por X, Y y Z, que tienen un valor por defecto que es X igual a 0, Y igual a 0 y Z igual a 0. Ahora bien, si mantengo mi puntero dentro de una de las entradas, me va a indicar que necesito una entrada de valor doble y que por el momento existe un valor de defecto que es 0. Si dejamos el puntero dentro de la salida, nos va a decir que como resultado nos va a crear un punto. Si dejamos sostenido en la parte de abajo, donde se encuentra una chincheta o pin, podemos darnos cuenta que nos va a dar el resultado de nuestra previsualización. En este caso es un punto con coordenadas X, Y, Z igual a 0. Esto es debido a que viene con los valores por defecto, pero habrá nodos en los cuales nosotros tendremos que asignar un valor para que estos funcionen. Ahora bien, si le doy clic derecho en la interfaz, me va a aparecer un buscador. En este vamos a escribir un nombre. Para este caso en específico, vamos a escribir el number para poder hacer un cambio de variable. Le vamos a dar clic izquierdo donde aparece number. Después, con clic izquierdo, podemos mover nuestro nodo de lugar. Es lo que vamos a hacer. Ahora bien, en este, una vez que lo podemos seleccionar, nos permite modificar un valor. Vamos a dar un valor de 8 por defecto. Una vez que tengamos ese valor, vamos a dar un clic izquierdo afuera del nodo en específico. Y después en el espacio donde aparece una simbología como mayor, vamos a darle un clic izquierdo. Como podrás darte cuenta, aparece un cable. Este cable lo vamos a conectar a alguno de las entradas que requiere. Nuevamente nos vamos a la parte de abajo en automático y ahora, como podrás darte cuenta, nuestra salida en este caso, nuestro punto, cambió de coordenadas. Ahora es X igual a 8, Y igual a 0 y Z igual a 0. Y esto es porque estoy metiendo una entrada diferente.